Bueno, pues en primer lugar me gustaría lamentarse la única mujer de la tarde. La verdad es que en estas jornadas siempre tenemos escasez de punto de vista femenino y yo estoy segura de que hay un montón de talento en la aula que está por descubrir. Así que animo a las que me estén escuchando a hacer sus ponencias el próximo año. Da un poco de miedo, pero no tanto. Bueno, muchos me conocéis, me llamo Araceli Chacón y soy profesora bilingüe de Geografía e Historia. Y eso es algo que la verdad a menudo se hace árido y te sientes un poco solo. La primera vez que vas a dar clase en una sesión bilingüe te das cuenta de que tienes mucho miedo a que los alumnos perciban tus limitadas habilidades lingüísticas, no te encuentras tan suelto, no es tu lengua materna, pero luego con el tiempo vas aprendiendo recursos y vas encontrando otras dificultades añadidas. Y una que yo me he encontrado es que es muy difícil enseñar en otra lengua sin cambiar el punto de vista. Porque claro, cuando tú buscas material, te das cuenta de que el contexto cultural es diferente. Lo que tú llamas de una manera, ellos lo llaman de otra. Lo que tú enfocas de una manera, ellos lo enfocan de otra. Así que lo que yo he intentado en esta actividad, en este proyecto pequeñito, es que adoptemos un punto de vista británico para enseñar el siglo XIX. A ver, ¿qué pasa? Que no me va el ratón. Vale. Bueno, esto que vamos a ver es un pequeño vídeo de un par de minutos para que veáis un poco de qué va la cosa, ¿no? De esto de los otros, pues los otros son mis alumnos y aquí los vais a ver. Bien, he visto esta pequeña muestra, ¿no? Un poco, que da un poco de miedo. Pues pasamos a esta bonita fotografía post-mortem y supongo que muchos habéis reconocido a la dama en la fotografía. Es la reina Alexandrina Victoria, reina del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda y emperatriz de la India. Y a la derecha, pues podemos ver al príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, su marido, en el mismo trance. Yo creo que lo más sorprendente, lo más inspirador de esta fotografía es que se une la visión romántica de la muerte del siglo XIX con lo que entonces eran las últimas tecnologías, ¿no? Y eso, pues, por una parte es un enfoque totalmente diferente del que usaríamos nosotros, pero por otra parte el hecho de inmortalizar los momentos cumbre de la vida de las personas, pues sí que nos es muy familiar. Y eso es una costumbre muy contemporánea. Y bueno, la magia del daguerrotipo nos permite contemplar a la joven reina a la edad de 14 años. Dicen que cuando a los 10 años le comunicaron que era la heredera al trono, lo único que acertó a decir es, está bien, seré bueno. Entonces en clase todos nos hemos compadecido muchísimo de la responsabilidad, del papel de esta joven, de lo que caía sobre su hombro, pero es cierto que durante la gran parte del siglo XIX en la que reinó, el mundo cambiaría para siempre. Ella va a contribuir en muchos aspectos, porque en muchos aspectos, en algunos aspectos muy revolucionaria, pero en otros es muy conservadora. ¿En qué revolucionaria? Pues, por ejemplo, es la primera mujer que va a recibir cloroformo para parir, rompiendo la maldición bíblica del parirás con dolor, ¿no? Va a usar, se va a poner de moda lo que se va a llamar anestesia a la reina. Por otra parte, en su época se va a hacer efectiva una ley de vacunación obligatoria contra la viruela, que ahora nos parece de una modernidad y de una actualidad enorme. Los ferrocarriles van a colonizar Europa y vamos a tener pues una serie de inventos, ¿no? Durante toda su vida que evidentemente lo seguimos disfrutando hoy en día, ¿verdad? El código Morse, la fotografía, las gominolas, los helados, las bicicletas, las máquinas de escribir, ¿verdad? Es una época trepidante de descubrimientos y de cambios. Bueno, mi alumnado ha trabajado todos estos contenidos y muchos más, pero aquí la innovación ha consistido en la clase invertida, no en los medios que hemos usado. Porque a veces me doy cuenta de que usamos muchos medios tecnológicos y no entrenamos en los alumnos habilidades tradicionales. Mis alumnos han trabajado todo esto y lo han expuesto en la pizarra en inglés solamente con la ayuda de un rotulador. Que eso al principio parece muy duro, pero poco a poco ves cómo se van soltando y la verdad es que es una alegría, ¿no? Y cómo se vuelven y cómo usa la pizarra de una manera, pues a veces magistral. Bien, perdón, me he saltado una imagen. Bueno, traigo aquí a colación una cita de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, que yo creo que puede servir muy bien para resumir lo que fue la revolución industrial.
Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue la edad de la sabiduría y la edad de la estupidez, la época de la fe y la época de la incredulidad, la estación de las luces y de la oscuridad, la primavera de la esperanza, el invierno de la desesperación. Son los contrastes a los que vemos sometidos los seres humanos que viven en medio de ese entorno que se ha vuelto hostil, que los ha separado de la naturaleza y que también es muy cambiante, porque lo que vamos a ver es que al principio de esta era, los tres sectores motores de la revolución industrial, la minería, el hierro y el acero y el textil, dominan, domina la producción británica y a finales de siglo este predominio se va a ir reduciendo y lo que van a producir es muchísima industria ligera. Industria ligera que va destinada a surtir a las clases populares que van a tener acceso a muchas cosas, pero en cambio su tiempo, su salud y su contacto con el medio se van a ver muy mermadas. Bien, la primera locomotora británica echará a andar en 1825, pero el primer viaje real no va a tener lugar hasta 1842, en que el príncipe Alberto, que como sabemos era un devoto del progreso, convence a la reina Victoria de 23 años de hacer su primer viaje en tren. Es un viaje de 25 minutos desde Slough, Windsor, a Paddington, Londres, y a la reina le gustará tanto, saldrá tan entusiasmada que se fabricará su propio vagón real, pues lleno de oropeles como era propio de la realeza en la época. Bueno, aquí traemos otra cita, porque a mí me gusta mucho que los alumnos también tomen un poco de contacto con el contexto literario. Esta de Oliver Twist, ya sabemos que Dickens pues, fue un escritor muy comprometido con lo social. No era perfecto, pero su compromiso con lo social pues, era importante. Y os la traduzco, ¿vale? Pues incluso si ha sido malvado, piensa como es de joven. Piensa que puede que no haya conocido el amor de una madre o el confort de una casa. Que todos estos maltratos, todos estos golpes, la falta de pan puede que lo hayan conducido a seguir como una oveja a hombres que lo han forzado al delito, ¿vale? Uno de los grandes, de los efectos sociales más pavorosos de la época victoriana, de la industria victoriana, fue el trabajo infantil. En 1841, más de 107.000 niños británicos trabajaban en factorías de algodón y textiles. Su semana era de lunes a sábado de 6 a 6. Quizá una de las ocupaciones más emblemáticas fue la de desollinador. El pequeño formato de los niños les permitía trepar por la chimenea para limpiar las cenizas y el hollín que lo atascaban. Además del riesgo de caer, el hecho de respirar continuamente ese ambiente viciado los volvía a unos enfermos de por vida. Claro está que estos niños eran casi siempre huérfanos que vivían en condiciones de semiesclavitud. A pesar de ser unos pioneros en Gran Bretaña, las leyes que obligaban a los niños a ir a la escuela no se promulgaran hasta los años 1876 y 1880. Y es en 1843 cuando Charles Dickens, un escritor experto, como hemos dicho, en novelas de índole social, escribe A Christmas Carol, que en realidad, aunque esté muy manoseada, es una novela de denuncia social. Nuestros alumnos lo han leído en su versión original, que no era muy difícil para ellos. Han hecho un concurso de preguntas y respuestas, pero a mí lo que más me interesaba, el hilo conductor de esta historia para mí es el de la moral victoriana. En ella Dickens retrata las pobrezas y las desigualdades de la Inglaterra del 19, porque él mismo había trabajado en una fábrica de betún a los 14 años y había conocido la amarga experiencia del trabajo infantil. Ebenezer Scrooge es el paradigma del hombre sin corazón, despreciado por sus congéneres, que se expone al peor fin posible, que es la muerte en soledad y despreciado por la sociedad. Fijaos que Scrooge no teme tanto al infierno como a esa muerte social, que no solo una muerte física, sino una muerte social, una muerte que lo sumerge en el olvido y en la ignominia. Y es que el funeral es el momento cumbre de la vida del hombre y la mujer victoriano. Es el momento en que la sociedad te está observando para juzgarte y condenarte o absolverte. Es lo que deja tu huella en el mundo. Pasamos a otro tema. Pasamos al colonialismo, que también es un fenómeno de esta época. Vamos a Joseph Conrad, un clásico en la denuncia del colonialismo, que nos dice, ellos eran conquistadores, para lo que solo necesitas la fuerza bruta, nada de lo que estás orgulloso, cuando la tienes, ya que tu fuerza en realidad viene de la debilidad de otro, que en rigor es un accidente. Bien, nunca tantos territorios ni tan diferentes habían estado bajo una sola soberanía. Es un fenómeno interesante, lo estudiamos desde el punto de vista geográfico, pero también es un fenómeno cultural. ¿Cómo explicaba la sociedad victoriana que se las daba de sociedad humanitaria?
el dominio y la explotación de todas estas razas? Pues bien, nos vamos directamente a la fuente, nos vamos a Darwin. Bueno, aquí estamos viendo la portada interior del origen de las especies, pero en realidad en un libro de 1871 llamado Descent of Man, el que nos expone el problema de la extinción de las razas humanas por el empuje de la sociedad occidental. Darwin ve en ello el desarrollo implacable de las leyes biológicas del progreso y nos dice: todo lo que sabemos sobre los salvajes muestra que desde tiempos remotos las tribus exitosas han suplantado a los demás. Actualmente las naciones exitosas están sustituyendo a las bárbaras en todas partes, excepto allí donde el clima impone una barrera mortífera. Darwin establecía, es muy duro, un paralelismo biológico entre el destino futuro de la raza salvaje con la de ciertas variedades de rata nativa casi exterminada por la rata europea. Quizás en lo de rata europea no estaba tan equivocado. Lo único que preocupaba a Darwin del genocidio imperialista era la pérdida irrecuperable de un material científico de primera categoría para estudiar los estadios ancestrales del hombre blanco, que al fin y al cabo era lo que importaba. ¿Y qué es esta imagen? Bueno, si alguna vez habéis estado en Irlanda, probablemente hayáis visto este monumento, un monumento a la crisis del hambre, de la patata, de 1846. ¿De dónde viene este problema? Pues en primer lugar es un problema demográfico. En las décadas anteriores, la población de Irlanda había ido creciendo hasta que en 1841 era de 6,5 millones de habitantes, 2 millones más que ahora. El terrible invierno de 1846 se cobró la vida de 2 millones de irlandeses y empujó a otros 2 a dejar su tierra para sobrevivir. Un hongo en la cosecha del año anterior y el aumento de población fueron el detonante. Y aquí tenemos a nuestro antihéroe, Charles Edward Trevelyan, el secretario del Tesoro británico, que consideraba que esta hambruna era conveniente, ya que la muerte de cientos de miles de personas solucionaba el problema de la sobrepoblación en Irlanda. Afirmaba que no ser personalmente testigo del sufrimiento del pueblo irlandés lo hacía más apto para tomar decisiones no turbadas por la emoción. Así que Irlanda siguió exportando alimentos a precios bajos mientras su población era llevada al extremo del canibalismo. Por cierto, otro de los personajes que puebla nuestros mitos de la era victoriana. Aquí tenemos a Bram Stoker y esta es Charlotte, su madre. Seguimos en Irlanda. Nos vamos a Sligo. A principios del siglo XIX, en la ciudad de Sligo, en toda Irlanda, pero particularmente en la ciudad de Sligo, fueron víctimas de una epidemia de cólera. En aquellos años, una joven de 14 años de edad estaba en confinamiento, lo que ahora llamaríamos confinamiento, con su familia, mientras escribía un diario que se llamaba Experiencias del cólera en Irlanda. Se llamaba Charlotte Thornley. Algunas de sus historias sobre personas enterradas vivas, por ejemplo, el primer enfermo que llega al pueblo, se desmaya en medio del pueblo, lo empujan con unas palas y lo arrojan vivo a una fosa y lo tapan. ¿Vale? Porque las noticias, los medios de comunicación ya traían noticias del cólera y tenían un miedo pues terrible. Creo que todos hemos pasado por esta experiencia, ¿no? Y hemos visto lo terrible que es ese miedo social. Bien, pues hemos dicho que algunas de sus historias sobre personas enterradas vivas por miedo a la enfermedad influyeron en la producción literaria de su hijo, Bram Stoker, en la imagen. La primera víctima, en suelo inglés, la novela de Bram Stoker, la primera víctima de Drácula morirá el 11 de agosto, que es el día que comenzó la epidemia en Gran Bretaña. Solo que, claro, la novela, pues, publicada en 1897. Otro de nuestros mitos, Jack the Ripper, el destripador. Los bajos fondos de Londres, el East End, son los testigos de los crímenes de Vlad el Destripador. En realidad estamos ante un mito, porque solamente 2 de sus víctimas eran prostitutas. ¿Y por qué pensamos que todas sus víctimas eran prostitutas? Porque eran mujeres alcohólicas, pobres, que vivían en la calle, que dormían de mala manera, que no tenían ningún refugio. En realidad, haber nacido mujer y pobre en la era victoriana limitaba mucho tus opciones. Podías ser esposa de un marido que seguramente se lo gastara todo en bebida, que te pegara, no tenías acceso a control de la natalidad ni a educación. Si querías trabajar, cobraban mucho menos que un hombre, todos los trabajos eran terribles y el mejor era el servicio doméstico, donde estabas totalmente a merced de los patronos, especialmente masculinos. Es verdad que algunas mujeres fueron asesinadas en Whitechapel, algunas mujeres victorianas pobres, pero todas las mujeres pobres victorianas de clase baja eran unas víctimas del sistema.
Bueno, todo no va a ser desesperanza. Decía Dickens en David Copperfield que la cosa más importante en la vida es parar de decir me gustaría para empezar a decir lo haré. No consideres nada imposible, transforma las posibilidades en probabilidades. Y aquí tenemos a nuestras heroínas, de las que ya ha hablado antes el compañero, que van a transformar las posibilidades en probabilidades. A principios del siglo XIX, el sufragio en Gran Bretaña era masculino y restringido al 20% de los varones. En 1830 las feministas británicas eran pocas y estaban descoordinadas. En 1867 las diferentes organizaciones sufragistas firman la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, a cargo de Millicent Fawcett. Liquidada la era victoriana, será Emmeline Pankhurst la que recoja el testigo con la Women's Social and Political Union. El camino será duro. Pasarán de las manifestaciones al terrorismo. Sí, sí, esa soy yo. No ríais mucho. De la huelga de hambre a la alimentación forzada. Del desprecio a la cárcel. Aquí vemos a nuestra alumna caracterizada de sufragista y nuestra vicedirectora y peinada y maquillada magistralmente por nuestro departamento de imagen personal. En febrero de 1918 se aprobó la ley que concedía el sufragio universal para varones mayores de 21 y mujeres mayores de 30. En 1928 se equiparará la edad. Y bien, la reina Victoria tenía su propia opinión al respecto de las sufragistas. Y decía, dejad que las mujeres sean lo que Dios quiso, una buena compañera para el hombre, pero con deberes y vocaciones totalmente diferentes. Si las mujeres se despojaran de sí mismas, al reclamar igualdad con los hombres, se convertirían en los seres más odiosos, paganos y repugnantes, y seguramente perecerían sin protección masculina. Parece que no estuvo muy acertada la reina. En fin, volvemos al inicio, al luto victoriano. La muerte del príncipe Alberto en 1861 originó la aparición de un conjunto de complicadas reglas basadas en las impuestas por la reina Victoria para su propio luto. Se cubrían los espejos, se paraban los relojes en la hora del óbito, se realizaban joyas con el pelo del difunto y se elaboraban tarjetas de duelo e invitaciones al funeral, que era un gran acto social. Nuestros alumnos han preparado en estos trabajos su propio funeral victoriano. Han recreado la fotografía de difuntos en la que se usaban flores y velas y a veces se recreaba la vida. Han sido los fantasmas de la película de Amenábar. Se han sentido juzgados por la sociedad mientras salían de su hogar con los pies por delante, para evitar que la nostalgia los dejara presos de aquellas cuatro paredes. Los victorianos, con métodos que hoy nos parecen extraños, celebraban la vida de sus seres queridos, honrando su memoria. Memento mori. Yo personalmente nunca lo olvidaré. Este es mi mejor trabajo, mío porque por lo que yo he puesto en él, pero es el trabajo de una alumna que coloca un mechón de pelo en un dibujo realizado por ella en un medallón. ¿Vale? Y con esto pues concluyo.